Isidro Labrador. Adelante, doctora Romina. Gracias, doctora. Buenas noches con todos. Bueno, como menciona la doctora, yo soy Romina Giraldo Casas, soy residente de segundo año del Hospital San Isidro Labrador y me ha tocado el día de hoy presentar el caso clínico de nuestro hospital. Okay. Bueno, la paciente que va a ser expuesta el día de hoy, vamos a llamarla por las siglas TMT, es una paciente mujer de 93 años, de sexo femenino, que tiene un nivel de instrucción de primaria completa, su lugar de nacimiento es en Huancayo y ella vive en el distrito de Al. Como antecedentes, ella es una paciente hipertensa de más de 10 años de enfermedad, también tiene un antecedente de un SB isquémico del 2020, como consecuencia una epilepsia secundaria a ello. Asimismo, una demencia clasificada como mixta, según el familiar, con un tiempo de enfermedad aproximadamente de 5 años. También presenta catarata bilateral, tiene una enfermedad intersticial pulmonar leve y artrosis. Su medicación habitual es losartán cada 12 horas, levetiracetam una tableta de 1000 cada 12 horas, atorvastatina una vez al día, tramadol 5 gotas condicional al dolor, clopidogrel una vez al día y lactulosa condicional estreñimiento. Entonces, respecto al relato cronológico, la paciente presentaba un tiempo de enfermedad de 4 días. La forma de inicio fue de forma aguda, curso progresivo. El familiar nos refiere que los síntomas comienzan con episodios febriles, febriles altos, asociados a malestar general, hipoexia, somnolencia y una cámara de deposiciones líquidas. Es por eso que el día 13 de abril sus hijas la llevan a la emergencia de su hospital de adscripción, donde ahí en la emergencia nos refieren que les solicitan un examen de orina. Y ese examen de orina le encuentran unos leucocitos de 25 a 30 por campo, células epiteliales escasas y nitritos negativos. Con ello le diagnostican un cuadro de infección urinaria y le indican un tratamiento ambulatorio con amoxicilina clavulánico y paracetamol y sales de rehidratación oral. Sin embargo, refiere el familiar que al día siguiente la paciente persistía con el cuadro febril y ahora se agregó una pobre ingesta oral, entonces por eso vuelven a acudir a la emergencia. Una vez aquí en la emergencia, deciden iniciar antibiótico-terapia endovenosa y manifiestan que la paciente va a ser admitida en observación. Se hospitalizan en el hospital con un diagnóstico de infección urinaria. Durante este periodo la paciente persistía con cuadros febriles. Y 2 días después, el día 16, la paciente es derivada a nuestro hospital, a San Isidro Labrador. Para mencionar también las funciones biológicas de la paciente, tenía un apetito disminuido, el sueño incrementado, una orina colúrica, y respecto a las deposiciones, hubo un episodio de una cámara de deposiciones líquidas. Entonces, cuando llega con nosotros a San Isidro Labrador el día 16, sus funciones vitales en realidad estaban bastante estables, tiene una presión de 140/90, al límite, una frecuencia cardíaca de 82, respiratoria de 20, ventilada espontáneamente sin soporte oxigenatorio, saturando 96, y la temperatura estaba ligeramente incrementada con una febrícula en 37.8. De aspecto general, la paciente estaba ventilando espontáneamente. Era portadora de una sonda nasogástrica, la cual se la colocaron en la emergencia debido a la poringesta oral, según nos refieren. Y bueno, en el examen de piel y paneras, las mucosas estaban un poco hidratadas y se mostraba una palidez con una cruz. No se palparon adenopatías en ese momento. El tejido celular de forma global estaba adelgazado, no había edemas. Al examen de tórax y pulmones no fue contributorio, el murmullo pasaba bien en ambos campos y no escuchamos ningún tipo de ruido agregado. El abdomen era globuloso, habían ruidos y no había dolor a la palpación, no palpamos tampoco ningún tipo de visceromegalias. Cardiovascular también estuvo sin alteraciones. Génito urinario tampoco no hubieron puntos renulaterales positivos ni puño percusión lumbar positiva. O sea, todo estaba normal hasta este momento, ¿no? El sistema nervioso central, la paciente estaba despierta, sin embargo estaba desorientada, obedecía órdenes parcialmente, algunas simples, pero estaba con una escala de Glasgow de 13. Asimismo, ella movilizaba todos los miembros y no había ningún tipo de signo de focalización, pero sí estaba desorientada. Entonces, se le relaciona una valoración geriátrica integral a la paciente. Desde el punto de vista funcional, la paciente ya previamente era una paciente dependiente en casa, posterior a la CB, refiere el familiar que ya su funcionalidad fue disminuyendo progresivamente hace más o menos 4 años. Era un CAT-G, ya tenía un Bartel de 10 y Lawton de 0.
Cuando llega con nosotros a la emergencia, bueno, igual estaba con las mismas características, un poco más deteriorada, el Bartel era 0. Entonces, con ello, es una paciente que tiene una dependencia severa, tanto para actividades de vida básica e instrumentales. Desde el punto de vista de la valoración mental, se le aplicó un test de CAM para valorar delirium, el cual fue positivo. Igual, de igual forma, se le aplicó un Pfeiffer, el cual tuvo 8 errores, y respecto a cómo eran sus características de su deterioro cognitivo en casa, la catalogamos como una categoría moderada severa de su demencia, con un GDS en 6. Entonces, la catalogamos como un delirium sobreagregado a un cuadro de demencia. También se le aplicó una valoración nutricional con un MNA de 9 puntos, en la cual coincidía con un riesgo de malnutrición, y la evaluación social, un GIFON de 14 puntos con un riesgo social intermedio. Respecto a los síndromes geriátricos que presentaba la paciente, era una paciente con una fragilidad severa. El índice de fragilidad de VIG era 0.60. Tenía delirium, como ya mencioné. La dismovilidad era una dismovilidad moderada severa, en una escala de Dinamarca 4B. Tenía una deprivación visual por sus cataratas. Ya era incontinente, tanto urinario como fecal, tanto en domicilio como al llegar también con nosotros. Historia de un estreñimiento crónico. La paciente tenía disfagia en el domicilio, sin embargo, no era usuaria previa de sonda nasogástrica. Esta sonda se le colocó cuando llegó por la emergencia. Tenía un trastorno del sueño que ahora estaba exacerbado y tenía una polifarmacia, ¿no? Utilizaba más de 5 medicamentos. Respecto a los exámenes auxiliares, el primer día que ella llega por emergencia, el día 13, como mencioné, ella tiene un examen de orina que está con 25 a 30 por campo de leucocitos, había hematíes 10 a 20, nitritos negativos, bacterias 2 cruces, tenía células epiteliales escasas y no había cilindros. También se le tomó un hemograma, y aquí en este hemograma vemos que ya estaba patológico. Tenía una leucopenia asociada a una plaquetopenia. La hemoglobina estaba dentro del rango normal, no había presencia de bastones. Al siguiente día que volvió a acudir a emergencia por la presencia de fiebre, igual el hemograma también vemos que había incluso una disminución de las plaquetas hasta 94.000. Aquí se le toma un PCR, el cual estaba dentro del rango normal. Y cuando ya con nosotros el día 16 se repite el hemograma, vemos que todavía persiste el cuadro de visitopenia con una leucopenia y una plaquetopenia. Y el PCR también estaba dentro de rangos, se le tomó la procalcitonina, la cual estaba negativa. También la paciente no contaba con un cultivo previo al ingreso con nosotros. En ese momento se le toma un urocultivo y bueno, el examen de orina en ese momento sale normal, sin leucocitos, pero ya para ese momento la paciente estaba con 2 días de antibiótico terapia. Entonces, estamos frente a una mujer de 93 años que tiene de antecedentes, es hipertensa, tiene un antecedente de un ACV isquémico, es una paciente que tiene una dependencia severa y tiene una fragilidad también bastante avanzada. Asimismo, es una demencia con GDS en 6, es una demencia avanzada, moderada, severa, que acude por un síndrome febril, principalmente de inicio agudo, y síntomas que podríamos catalogar como inespecíficos, ya que los síntomas que presentó ella fueron hiporexia, malestar general, bueno, se agregó el cuadro de delirium. Entonces, algunas cosas que nos podrían un poco orientar el diagnóstico o enfocar cómo va a ser el proceso de diagnóstico es que el hemograma sí evidenciamos una alteración, había una visitopenia, una plaquetopenia y una leucopenia. También tenemos un examen de orina inicial patológico. Entonces, hasta ese punto, ¿qué diagnósticos diferenciales nos podríamos plantear? Podríamos plantearnos la idea de que sí, como fue un diagnóstico inicial de infección urinaria. Sin embargo, la clínica no era tan clara. Bueno, de todas maneras, dentro del contexto de una paciente que tiene una demencia, una paciente frágil, es difícil el tema de la anamnesis directa, pero la paciente ni el familiar nos refirieron síntomas que orientaron hacia un foco urinario, ¿no? No había disuria, no había colicurio, no había dolor abdominal tampoco. Al examen físico tampoco encontramos puntos renoureterales positivos, no presentó náuseas ni vómitos. Entonces, durante este periodo de la paciente durante la emergencia, cuando llega a nosotros, la fiebre persistía, ¿no? Pese a que ya estábamos en un segundo, ya pasando para un tercer día de antibiótico-terapia endovenosa. Y con el hemograma patológico, esta visitopenia, que no sería típico de un cuadro de una infección urinaria, en el contexto de una paciente que no se encontraba séptica o no, con una disfunción orgánica, sumado al relato cronológico, nos lleva también a poder plantearnos otras posibles infecciones, ¿no? Recordando que estamos ante una paciente frágil, que puede condicionar a presentaciones atípicas de enfermedades.
De todas maneras, tomando en consideración los antecedentes de la paciente, que era una paciente con PIT, se tomó una radiografía de tórax, la cual no nos mostró un foco consolidativo, solo se vio un patrón intersticial que, bueno, se podría correlacionar con los antecedentes del EPIT. Entonces, tenemos un cuadro de un síndrome febril asociado a una visitopenia. Asimismo, también el urocultivo que le tomamos al ingreso fue negativo, también el hemocultivo que tomamos fueron negativos. Entonces, teniendo en cuenta este hallazgo, ¿no? Nos ponemos a pensar que otros cuadros diagnósticos podríamos inferir al cuadro de la paciente. Entonces, al tener resultados no contributorios de los cultivos, una radiografía de tórax normal y la persistencia de cuadros febriles pese a un tratamiento antibiótico empírico, nos hizo pensar en que tenemos que ampliar nuestra investigación diagnóstica, ¿no? Podríamos encontrar que es una infección de repente metaxénica, como era el caso del contexto en que estábamos pasando en ese momento, que había una epidemia de dengue. Entonces, a raíz de ello, se le planteó a la paciente hacer pruebas orientadas a esto. Se le hizo una prueba rápida de antígeno NS1, el cual salió positivo, y también se le hizo una prueba de serología para IgM, para dengue, entonces eso también tuvo un resultado positivo. Entonces estábamos ante un caso confirmado de dengue. Con este diagnóstico, entonces, hacemos una revisión en cuanto a cómo es la presentación del dengue en el adulto mayor. En sí, una introducción, bueno, el dengue es un tipo de virus de la familia de Flaviviridae, la transmisión es a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, hay 4 serotipos. Como sabemos, la infección primaria, la mayoría de casos suele ser asintomática o sintomática leve. Y en las infecciones secundarias, que son donde se genera la mayor probabilidad de tener una enfermedad complicada, es aquí donde podemos tener cuadros como el dengue severo hemorrágico o el síndrome de shock por dengue. Y bueno, como mencionaba, la mayoría de casos son autolimitados en las infecciones primarias con una mortalidad muy baja. Y en los casos de infecciones ya más severas, la mortalidad llega al 5% teniendo tratamiento, y si no se da tratamiento, puede llegar hasta el 20% de mortalidad. Entonces, el virus del dengue es un virus de una cadena simple de ARN. El genoma del virus va a codificar una sola poliproteína que está coprocesada por 2 tipos de proteínas, que son las estructurales y las no estructurales. Entonces, las proteínas no estructurales, o las NS, que vemos aquí en la imagen, hay 5 tipos, el NS1, el NS5. Nos resalta aquí la proteína NS1, que es la que nos ayuda en la prueba rápida del diagnóstico, ¿no? Esa proteína está bastante relacionada con la entrada, replicación y con la evasión del sistema inmune. Entonces, esta organización del genoma con esas proteínas estructurales y no estructurales es la que le da la funcionalidad para que pueda el virus replicarse eficientemente dentro de las células del huésped y evadir el sistema inmune. Y esto contribuye a la patogénesis y la propagación de la enfermedad. Entonces, hablando que estábamos en el contexto de una epidemia de dengue, ¿no? En ese momento, la semana 17, vemos que había un reporte de 3.171 casos en la red en la que pertenecemos. Vemos también que respecto a los distritos donde había más reportes de casos, de donde provenía la paciente que era de ATE, era el cuarto distrito con mayor reporte de casos de dengue confirmados. Asimismo, como mencionaba, aquí vemos que la mayoría de casos son dengue sin signos de alarma, que es lo que describe la literatura, ¿no? Y eso también se veía en nuestra comunidad. Importante ver aquí que la mortalidad del dengue, bueno, está acá el cuadrito poco arriba, pero lo que quería señalar aquí es que los pacientes adultos mayores de 60 años son los que tuvieron mayores casos de mortalidad, ¿no? Un 69.2% de los casos reportados. Respecto a las pruebas diagnósticas, existen métodos directos e indirectos. En nuestra paciente se logró obtener ambos resultados positivos, en la detección del antígeno y la serología para IgM positivo. En cuanto a cuándo se van a utilizar estos métodos diagnósticos, va a depender en qué momento de la enfermedad nos encontramos. Si estamos en una fase aguda, que se considera entre el primero y el 7º día luego del inicio de los síntomas, las pruebas que nos van a ayudar son las pruebas moleculares, el PCR para detectar el ARN viral, y también eso nos permite distinguir el serotipo. Esta prueba no se le realizó a la paciente, lo que se le realizó fue una prueba rápida que detecta el antígeno NS1. Sin embargo, es importante notar que una prueba negativa no excluye necesariamente el diagnóstico. En cambio, también el examen de ELISA para NS1, sí tiene mucha mayor especificidad. Y la serología, que a través del método ELISA detectamos anticuerpos, que es un método indirecto. En la fase aguda podemos ver que el mayor
la mayor cantidad de anticuerpos IgM vamos a encontrarlos entre el 4 y 5 días después del inicio de síntomas, y estos síntomas pueden persistir hasta 1 o 3 meses. Y en la fase convaleciente, que son más de 7 días, es donde ya podemos encontrar los anticuerpos IgG, que van a estar más elevados a partir del 14º día. Y en el caso de infecciones secundarias, donde ya vio una infección previa, estos anticuerpos se pueden elevar incluso antes, no se pueden elevar a partir del primero o segundo día. Respecto a la presentación clínica, como mencioné, el 80% de los casos son asintomáticos. Cuando sí presentan sintomatología, estas las más frecuentes son cefaleas, fiebres leves, en los casos leves, rash dérmicos, dolores musculares articulares, náuseas y vómitos. Es importante determinar si es un dengue con signos de alarma o es un dengue sin signos de alarma. Los signos de alarma que debemos estar al tanto son el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos como ascitis, derrame pleural, sangrados de mucosas, estado alterado del sensorio, hipotensión, hepatomegalia y el aumento también del hematocrito. En cambio, ya cuando estamos en el caso de un dengue grave, lo que debemos buscar son, identificar son signos de shock hipovolémico, signos de dificultad respiratoria por extravasación de plasma, sangrados graves, no solo de mucosa, sino sangrados tipo de hematemesis o melenas, y cuando ya hay falla orgánica, ¿no? Sobre todo lo más frecuentemente que se encuentra son falla hepática o alteraciones de la conciencia, convulsiones, miocarditis, entre otros. Asimismo, es importante clasificar el dengue como por grupos. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, debemos clasificarlo. Si es un grupo A, es un dengue sin signos de alarma. Un grupo B1 es un dengue sin signos de alarma, pero que tiene un factor de riesgo asociado. Y aquí es donde encontramos a los pacientes adultos mayores en sequilla, que ya un paciente mayor de 65 años con dengue calza en este grupo B1. Entonces, el paciente debe ser observado y tratado en el establecimiento de salud, ya sea en observación o hospitalizado. Si es un paciente que tiene ya un signo de alarma, está dentro del grupo B2, definitivamente ese paciente tiene que estar hospitalizado, y si es un grupo C, es un dengue grave que debe ser un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Respecto al dengue complicado, como mencionaba, existen dos tipos de complicaciones, el dengue hemorrágico y el shock por dengue. El dengue hemorrágico, la característica fundamental es la fuga de plasma, debido al aumento de la permeabilidad vascular. Y en el contexto del dengue hemorrágico, si vemos un paciente que está teniendo un dolor abdominal más intenso, vómitos persistentes o una alteración del sensorio, entonces esto nos puede alertar que el paciente puede estar desarrollando un shock por dengue inminente. De acuerdo a las guías actuales, el diagnóstico de dengue hemorrágico requiere cumplir con los 4 criterios. Uno de ellos es la fiebre o el antecedente de fiebre que dura entre 2 y 7 días, que ocasionalmente es bifásica. El segundo criterio son tendencias hemorrágicas, que evidencia por al menos alguno de estos 4 que voy a mencionar. Uno de ellos es que tenga una prueba de torniquete positiva, que se va a hacer inflando un manguito de presión arterial en la parte superior del brazo, y la prueba se considera positiva cuando se observan 10 o más petequias en un radio determinado. Otro de ellos es que el paciente presente petequias, hematomas o púrpura, o que presente sangrado de mucosas o del tracto intestinal o de los lugares de inyección, o que presente hematemesis o melena. Otro criterio es que tenga trombocitopenia, menos de 100.000 plaquetas, y evidencia de fuga de plasma debido al aumento de la permeabilidad vascular, que puede estar determinado por un aumento del hematocrito más del 20% para el paciente, o una caída del hematocrito después del tratamiento de reemplazo de volumen mayor al 20% del inicial, o signos de fuga de plasma como derrame pleural, ascitis e hipoproteinemia. Ahora, el síndrome de shock por dengue tiene que cumplir los criterios que mencioné para el dengue hemorrágico, pero debe también asociarse a una marcada fuga de plasma que conduce a un colapso circulatorio. Esto quiere decir que es un shock. Entonces, para que diagnostiquemos el shock por dengue, entonces tiene que ser un dengue hemorrágico con signos de shock, ¿no? Que se pueden evidenciar por pulso rápido y débil, presión de pulso estrecha de 20 milímetros de mercurio, una hipotensión marcada o una piel húmeda y fría. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que están correlacionados a que el paciente presente un cuadro de dengue severo, ¿no? Uno de ellos es la potenciación dependiente de anticuerpos, que es un proceso mediante el cual la presencia de anticuerpos específicos facilita, en lugar de inhibir, la infección del virus en la entrada del huésped. Esto ocurre de la siguiente forma, ¿no? Cuando un paciente tiene una primera infección, el paciente va a responder, el sistema inmunológico va a responder produciendo anticuerpos específicos para este tipo de virus, por ejemplo, el virus de dengue 1.
Pero si el paciente tiene una nueva infección secundaria, puede tener dos escenarios, ¿no? En un escenario donde es una reinfección homotípica, eso quiere decir por el mismo tipo de serotipo, en este caso los anticuerpos que ha generado van a neutralizar el virus del dengue. Pero si la infección es por un tipo distinto de serotipo de dengue, entonces es una reinfección heterotípica. Entonces lo que va a pasar es que el sistema inmune va a producir anticuerpos a la primera infección, y al tener el ingreso de este nuevo serotipo, van a generar un complejo anticuerpo virus, y este complejo va a estar reconocido por receptores de la inmunoglobulina G en las células, por ejemplo, macrófagos o células dendríticas. Entonces, este complejo asociado a estas células inmunitarias va a facilitar la entrada del virus a través de fagocitosis, y esto va a hacer que haya una replicación viral bastante aumentada. Entonces, esto va a ser una medida en cual el virus va a escapar del sistema de la defensa inicial del cuerpo. Entonces esto va a generar que haya una mayor carga viral y la respuesta inmune sea mucho más exacerbada, y esto condicione que haya un cuadro de un dengue severo. Otro factor importante relacionado con la severidad son las proteínas. Las proteínas N, las no estructurales, que están correlacionadas directamente con la replicación del ARN y la evasión del sistema inmune del complemento, que son las funciones que conlleva estas proteínas. Entonces, la interacción directa de la proteína con el endotelio vascular y su capacidad para provocar la liberación de citoquinas vasoactivas genera la hiperpermeabilidad endotelial que conocemos y la fuga vascular, ¿no? Y entonces con ello puede presentar un dengue hemorrágico. Asimismo, también hay factores relacionados al huésped, como factores genéticos asociados al antígeno HLA. Entonces, enfocado ahora en la presentación del dengue en los adultos mayores, está descrito que la presentación en el adulto mayor de la infección por dengue puede ser atípica, ¿no? Y eso se va a deber a diferentes factores. Uno de ellos es que el envejecimiento de la inmunidad adaptativa y mediada por células en los adultos mayores es diferente. Asimismo, puede haber una pobre respuesta de citoquinas a las infecciones o a cuadros sépticos. Entonces, también asimismo, en comparación con los adultos jóvenes, los pacientes adultos mayores tienen un mayor riesgo de generar dengue severo. Y eso se debe a varios factores. Uno de ellos es que, como mencionaba, el sistema inmune va a tener un proceso de envejecimiento, ¿no? Y eso va a perjudicar las funciones fisiológicas. Los monocitos podrían tener una menor respuesta antioxidante contra el estrés oxidativo inducido por el dengue. También asimismo se ha visto que las células T y la producción de citoquinas en respuesta a la infección del virus va a estar alterada en los adultos mayores. Asimismo, también, como mencionaba, la probabilidad de tener un dengue severo o un dengue complicado se va a aumentar con una segunda infección, y esta probabilidad de tener un dengue secundario va a aumentar con la edad por estar más expuestos. Entonces, también otro factor que podría estar interfiriendo o provocando que haya un dengue severo en los adultos mayores es que un paciente adulto mayor usualmente es un paciente comórbido. Entonces, se ha visto en un metaanálisis que la presencia de diabetes subyacente en el paciente se asoció con un mayor riesgo de presentación clínica grave de dengue. Hay estudios que, bueno, en otras poblaciones alejadas a las nuestras, pero que han descrito en sus epidemias cómo han sido las presentaciones en los adultos mayores. Entonces, estos estudios básicamente han demostrado que la clínica típica de un dengue es mucho más asociada a adultos jóvenes que a adultos mayores. Por ejemplo, en este estudio en Taiwán vio que, por ejemplo, el adulto mayor presentó significativamente más frecuentemente un episodio de fiebre aislada, a diferencia de los adultos jóvenes que presentaron fiebre persistente. Y los síntomas típicos, como conocemos como cefalea, dolor articular, fueron más asociados a los pacientes más jóvenes que a los adultos mayores. Igual en ese estudio de Singapur, los síntomas que, como mencionaba, los síntomas típicos o también el sangrado de mucosas estuvo mucho más asociado a los pacientes jóvenes que a los pacientes adultos mayores. Y las mialgias, alfagias, dolor articular, sangrado de mucosas, también en ese estudio, en otro estudio, también fueron mucho más asociados a pacientes jóvenes que a adultos mayores. Aquí vemos un estudio que evaluó cómo fue las epidemias en Brasil en los años 2008 y 2012, un poco más cercano a nuestra población. Aquí vemos que la población adulta mayor tuvo mayor mortalidad. En la epidemia del 2008, respecto a los pacientes mayores de 60 años, que los pacientes menores de 60 años, la mortalidad fue 7 veces mayor, y en la epidemia del 2012 fue 5 veces mayor. Asimismo, también respecto a la presentación clínica, se vio que en las epidemias los pacientes ancianos que tenían dengue con complicaciones se asociaron, por ejemplo, más a petequias y hematuria frente a los pacientes jóvenes que presentaron más sangrado de mucosas. Y en ambos grupos de edad, la fuga de plasma fue más frecuente que el sangrado.
siendo, por ejemplo, la concentración una evidencia clínica más frecuente, tanto en los pacientes adultos mayores como en los pacientes jóvenes. Y también respecto a al valor más bajo de plaquetas, no se vio que hubo una diferencia significativa entre pacientes jóvenes y pacientes adultos mayores. Respecto al manejo, en cuadros leves, dengue sin signos de alarma, vemos que principalmente el soporte es con hidratación oral y uso de analgésicos como paracetamol. Sin embargo, ya en casos que estamos con un dengue, por ejemplo, un grupo B2 o el grupo C, que es un dengue con signos de alarma o un dengue severo, se basa básicamente en la reposición de volumen por medio endovenoso. Y en el caso del grupo B2 y en el caso del grupo C, ya es un manejo en cuidados intensivos, ¿no? Con un soporte activo según los requerimientos del paciente. Respecto a cómo fue la evolución del paciente en nuestro hospital, bueno, el diagnóstico de la paciente fue un dengue con signos de alarma, clasificado en el grupo B2. La paciente no requirió manejo en UCI, no hubo cuadros severos de hemorragia ni de shock. Se le dio un soporte con hidratación y, bueno, observación dentro de la hospitalización de signos de descompensación, y la paciente dejó de cursar con fiebre. Asimismo, se hizo un manejo interdisciplinario. La paciente se la abordó con terapia física y terapia de lenguaje. Se logró que la paciente controlara el sedente y la bipedestación con asistencia de 2 personas. Asimismo, con la terapia de lenguaje se logró el retiro de la sonda nasogástrica que fue colocada en emergencia. El apoyo del servicio social hizo que también se incorporara a la familia en el programa de familiar acompañante. Y, bueno, se le hizo un soporte nutricional para cumplir todos los requerimientos nutricionales de la paciente. Entonces, bueno, con todo este manejo interdisciplinario, la paciente tuvo una evolución favorable y pudo salir de alta al domicilio. En los sistemas auxiliares vemos que ya en los últimos controles de hemograma la paciente ya no tenía la misma alteración de la leucopenia y la plaquetopenia. Asimismo, se vio que nunca hubo una elevación marcada de las transaminasas, ¿no? Nunca hubo una falla hepática, tampoco hubo una falla renal. De todas maneras, durante la hospitalización se decidió ampliar estudios con tomografía para valorar otros cuadros, ¿no? En tórax, su cuadro fibriótico era un cuadro fibriótico leve. Lo que sí se evidenció es que hubo una efusión pleural de bajo grado. En abdomen, una estatosis hepática, no hubo visceromegalia y, bueno, hubo signos también de una nefropatía crónica. Y en el encéfalo, cambios corticales que estaban asociados al efecto degenerativo y también enfermedad microvascular probable. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que, bueno, un paciente adulto mayor es un paciente complejo, tanto para la atención como para el diagnóstico, y esto se puede deber a muchas condiciones como fragilidad, multimorbilidad, demencia y otros síndromes geriátricos que condicionan a que las presentaciones sean atípicas en infecciones, y también que eso condiciona que haya un mayor riesgo de complicaciones. Es crucial, de todas maneras, siempre realizar una valoración geriátrica integral para identificar estos factores y poder intervenirlos. Entonces, eso se presenta también en el caso de infecciones por dengue. Hay que tener una alta sospecha clínica, sobre todo si estamos dentro de un contexto epidemiológico, para que en un paciente que probablemente no tenga una presentación típica de dengue, pero encontremos algún tipo de anomalía en los exámenes auxiliares o en el factor epidemiológico que nos orienten a que hagamos pruebas para identificar cuadros de dengue. Y como mencionaba, los pacientes que ya son adultos mayores y que tienen dengue están dentro de una categoría, ya que nos indica que el manejo debe ser hospitalario porque tenemos mayor incidencia de complicaciones. Asimismo, esto nos lleva a una reflexión debido a que el diagnóstico inicial de nuestro paciente fue una infección urinaria, lo cual es un cuadro bastante frecuente en nuestros adultos mayores en la emergencia. Y debido a todas las condiciones inherentes del paciente, nos puede dificultar hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Y es algo que debemos tomar en cuenta. Existe un sobrediagnóstico de infección urinaria en los pacientes adultos mayores, sobre todo en pacientes adultos con demencia. Pero en sí, un paciente adulto mayor que acude a la emergencia, sabemos que un diagnóstico de ITU es algo bastante frecuente en ellos. Pero es fundamental que hagamos un diagnóstico preciso, no solo para minimizar las complicaciones que puede tener la ITU en sí, sino también para prevenir la morbilidad asociada al uso inadecuado de antibióticos como colitis por Clostridium y bacterias multiresistentes. Y aunque los criterios de diagnóstico de ITU son directos, ¿no? Tenemos síntomas urinarios más una evidencia laboratorial, la presencia de cuadros como deterioro cognitivo nos van a complicar el diagnóstico. Entonces, debemos tener en cuenta que los pacientes con demencia pueden tener manifestaciones clínicas atípicas, tienen dificultad para expresar los síntomas y tienen también una alta tasa de bacteriuria sintomática.
Entonces, tenemos que tener todo esto en cuenta cuando tenemos un paciente en la emergencia, ¿no? Que de repente tiene una sintomatología típica, no nos puede referir muy bien cuál es realmente la razón por la cual llega, ¿no? Son síntomas inespecíficos, debemos no solo enfocarnos en un examen de orina patológico, sino hacer una evaluación clínica exhaustiva para poder llegar al correcto diagnóstico del paciente. Listo. Eso es todo. Muchas gracias. Excelente, doctora Romina. Felicitaciones por el caso. Estimados colegas, pueden realizar sus preguntas a través del chat para que puedan ser resueltas por la ponente. Una pregunta, doctora. Usted mencionó que durante la emergencia o en la estancia por emergencia del hospital se le colocó la sonda nasogástrica a la señora. Sí. ¿Fue retirada finalmente al alta? ¿Cómo evolucionó este proceso? Sí, bueno, durante la hospitalización siempre a los adultos mayores son evaluados por medicina física y que de ser necesario también son intervenidos para el área de terapia del lenguaje. Entonces esto fue lo que se hizo con la paciente. Se le hizo esa intervención y se logró retirar la sonda nasogástrica, ¿no? La paciente sale a casa ya tomando su alimentación por vía oral. Perfecto. Eh, la doctora Yurfa nos pregunta, ¿debió descartarse también COVID-19? Bueno, en el caso de la paciente, como no había una sintomatología respiratoria, no hubo cuadro de insuficiencia respiratoria tampoco, inicialmente sí se le tomó una radiografía de tórax para poder pensar en un cuadro respiratorio, pero ello no fue contributorio, ¿no? Entonces por eso no se orientó por ese momento. Muy bien. El doctor Velázquez nos pregunta, doctora, como diagnóstico diferencial, ¿no se pensó en endocarditis? Bueno, en el caso de la paciente, a la evaluación clínica no se encontraron soplos nuevos, asimismo tampoco no había una alteración de las funciones vitales significativas, salvo la fiebre, ¿no? Estábamos igual dentro de una fiebre para nosotros persistente de 2 días, cuando empezamos a hacer la sospecha. En ese momento no se planteó el diagnóstico de endocarditis. La doctora Yurfa nos pregunta, cuando se diagnosticó el dengue, ¿se suspendieron los antibióticos? Sí, se suspendieron los antibióticos al quinto día, cuando estaba con nosotros, cuando tuvimos también tanto el resultado del dengue como el cultivo también negativo. Muy bien. Otra pregunta quizás es, ¿qué propondría usted en el área de Ujú. emergencia quizás ante el abordaje de una paciente adulta mayor con fiebre, ¿no? ¿Cómo podría plantearse usted el proceso diagnóstico? Más aún quizás en esos meses donde aconteció todo este evento, que estábamos en un brote de dengue, ¿no? Claro, ante una paciente adulta mayor que tiene síntomas inespecíficos, ¿no? Que no nos orienta hacia una focalización, ya sea respiratoria, urinaria, se deben considerar estas enfermedades metaclínicas prevalentes, sobre todo en el contexto de un brote, ¿no? Como en el caso cuando tuvimos altos casos de COVID, también a pacientes febriles que llegaban a nuestra emergencia se les hacía una prueba. En ese contexto sí es importante también considerarlo como un diagnóstico diferencial probable y hacer este descarte. Perfecto. Eh, Quizás si nos pudiera decir medidas preventivas para evitar pues el contagio de dengue en nuestros pacientes adultos mayores que son tan vulnerables, ¿no? Claro, justo en el caso de nuestra paciente, es una paciente que prácticamente ya no salía del domicilio, ¿no? Es una paciente que estaba en casa, estaba dentro de un distrito que sí había una alta prevalencia, entonces siempre los reservorios del dengue, ¿no? Que son aguas empozadas, eh, en casos que se almacene agua, tienen que estar tapados, en caso de que siempre hacer un lavado del contenedor, y también, bueno, en el caso de la paciente, ella sí, al estar en un lugar tan prevalente, ¿no? Es lo más indicado, ¿no? Ujú. Muy bien. La doctora Úrsula dice felicitaciones por el caso. Quiere saber si se indagó sobre los antecedentes epidemiológicos con la Ujú. familia. Sí, se encontró que, bueno, había un paciente, un familiar que no vivía con la paciente, que había tenido dengue, era un primo de la familia,
pero no se lo consideró como un contacto directo, ¿no? Es lo único, un aislado, ¿no? Ujú. Sin embargo, claro, el distrito de El distrito residencia sí, en ese momento era bastante prevalente, ¿no? era bastante prevalente, ¿no? Podría decir quizás que las medidas a nivel del ministerio quizás fueron insuficientes también en cuanto a prevención, detección del dengue en nuestro país. Sí, bueno, inicialmente el tema de las pruebas era algo que estaba bastante deficiente, ¿no? Al inicio había que llevar las pruebas a otros institutos para ser procesadas, ¿no? Eso también dificultaba bastante el diagnóstico rápido. Y sí, bueno, es un problema que se va repitiendo anualmente, ¿no? Pero realmente faltan hacer más intervenciones, ¿no? Para poder prevenirlo. Ujú. Excelente. No sé si los doctores tienen alguna otra pregunta más. Los queridos residentes, quizás sus tutores quieran agregar algo más. La doctora Yurfa nos dice, ¿cómo recomiendan tomar la muestra de orina para descartar adecuadamente la infección urinaria? Claro, bueno, en el caso de la paciente, en quien ella en este momento llegó con un cuadro de delirio, no colaboró para la toma normal, ¿no? En ella fue utilizada una sonda en Nelato para obtener la muestra en la emergencia. De todas maneras, una higiene bastante buena previo, también que idealmente sea, bueno, si es que no se toma con sonda, tiene que ser el chorro medio, idealmente teniendo una higiene previa, ¿no? Eso básicamente para poder disminuir los cuadros de contaminantes. El doctor Velázquez nos dice, si esta paciente hubiera terminado en dengue severo, habría sido enviada a UCI. Sí, en el hospital sí contamos con una unidad de cuidados intensivos, la cual se estuvo al tanto, ¿no? del caso, en caso la paciente lo requiriera, ¿no? Pero no fue el caso de la paciente. Ante esa medida, digamos, se evaluaron quizás previamente criterios de necesidades paliativas en ella, dadas sus enfermedades avanzadas que ha mencionado, doctora. Sí, bueno, en el caso de la paciente, el cuadro avanzado de una demencia avanzada. Sin embargo, en el caso de la paciente no se consideró un manejo paliativo, ¿no? En ese momento se manejó el cuadro agudo, básicamente en ella, ¿no? Ujú. Porque sí, bueno, era un cuadro avanzado, ¿no? Efectivamente de la demencia. Claro, quizás por la pregunta anterior de la UCI, Ujú. habría sido necesario conversar un poco más, Claro, en ¿no? ese contexto sí se hubiese tal vez valorado un poco más el contexto previo, ¿no? De la paciente Quizás basal. siempre aprovechar estas hospitalizaciones de este tipo de pacientes para conversar un poco acerca de estos temas, ¿no? Porque así como tuvo una complicación por un dengue que finalmente fue diagnosticado y pudo salir de alta, pues también pudo no evolucionar tan favorablemente como ella, ¿no? La Ujú. doctora Riofrío nos pregunta, buenas noches, después del retiro de la sonda, ¿cuál fue la dieta instaurada a la paciente? Bueno, inicialmente se le hizo una dieta pesada, ¿no? Con una consistencia para poder facilitar la ingestión. La paciente en casa también tomaba una dieta entre papillada y algunos alimentos licuados. Eso fue lo que se realizaron con ella, ¿no? Inicialmente. Pero siempre cumpliendo sus requerimientos proteicos, calóricos, ¿no? Que se hizo la evaluación. Ujú. Muy bien, doctora. No sé si sus tutores quisieran aportar algo más, contarnos algo más. Doctor Palomino creo que está con nosotros. Muy bien. Creo que ya han sido varias preguntas, doctora. Muy bien. Creo que ya no tenemos más preguntas por esta noche. Felicitarla nuevamente por el caso, siempre el esfuerzo
que tenemos pues en la atención del adulto mayor, que son tan complejos, tan frágiles, ¿no? Y la toma de decisiones es sumamente importante para evitar estancias hospitalarias prolongadas y sobre todo para, en caso no poder curar la enfermedad aguda, pues quizás aliviar también el sufrimiento y prevenirlo, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta que los pacientes, pues, hacemos medicina centrada en el paciente, ¿no? Es decir, la geriatría nos sirve para eso, ¿no? Para saber quién es el paciente que tenemos enfrente y sobre eso tomar las decisiones tanto en el diagnóstico como el tratamiento que puedan beneficiar, ¿no? Doctora, disculpe, el doctor Palomino me dice que quisiera comentar algo, pero que no podía activar el micrófono. Eh, Están abiertos a ver, Hola, conclusión. ¿me Sí, escuchan? ahí está. Ahora sí. Sí, doctor Palomino, adelante. Hola, doctora Becerra, qué gusto. ¿Qué tal? Bien, bien, Romina, te felicito por la exposición y bueno, han hablado mucho de lo que es presentación atípica, ¿no? Y es muy frecuente la presentación atípica en el adulto mayor y de estas, lo más frecuente es el delirio, ¿no? Y el paciente que más va a delirar son los pacientes con demencia y el factor precipitante van a ser las infecciones. Y como la doctora mencionaba, más aún en estas emergencias sanitarias por dengue, siempre hay que pensar en eso. Igual cuando pensábamos que un paciente deliraba en la pandemia, ¿no? Teníamos que pensar siempre que un paciente, cuando deliraba, teníamos que pensar en COVID, ¿no? Entonces, siempre la presentación atípica de estos en el delirium, tenemos que pensar siempre en alguna infección y más aún, ahora que estamos en emergencia, pensar en dengue, ¿no? Y con respecto a si el paciente ameritaba UCI, ¿no? Como dice la autora, hay que ver riesgo-beneficio, ¿no? Realmente si es un paciente con demencia avanzada, realmente necesita la UCI y eso es muy importante conversar con la familia. Muy bien, gracias doctora Becerra, gracias doctora Romina, ha estado muy buena su exposición, la felicito. Gracias a usted, doctor. Muy bien, doctores. Muchas gracias a todos por su asistencia. Damos por concluido este caso clínico. Felicidades nuevamente, doctora Giraldo. Gracias. Hasta el próximo mes. Buenas noches. Buenas noches.